Bienvenidos todos. Y oro al Señor que esta noche la palabra nos desafíe a todos para poder practicar lo que tenemos que practicar. Quiero felicitar a las mamás porque ya empezaron a traer a sus niños. Eso es bueno, porque hablábamos con Rommel, a los niños les hace falta otros niños, porque los niños desarrollan su carácter, su motricidad, su empatía con otros niños. Entonces, cuando usted les roba esa interacción, les está dejando vacíos en su crecimiento, porque como todo es por etapas, el niño va madurando con otros niños. Entonces hay muchas personas que se quedaron inmaduras, no tuvieron relación con otros niños en su etapa de crecimiento, y eso es hacerles daño a ellos, porque después les cuesta relacionarse en la sociedad, les cuesta tener amigos, les cuesta interactuar, y al final se convierten en personas solitarias, porque no saben cómo relacionarse, porque eso se aprende en la escuela, se aprende en el colegio. Así que no les robe a sus niños el privilegio de ser niños, porque en la casa no es lo mismo relacionarse con dos adultos que con niños. Es ahí donde se aprende a interactuar. En la escuela es donde los varones aprenden a defenderse cuando les hacen bullying o cuando los atacan o cuando les pegan. Ahí aprenden a defenderse. Entonces, cuando salen a la calle, salen hombres de carácter, no peleoneros, pero sí de carácter. Y las niñas, hablábamos con Rommel, que es interesante ver cómo interactúan. Hoy pasaron en las noticias, se enfocaron un recreo, inmediatamente las niñas del colegio que estaban proyectando, todas al recreo corrían a reunirse con otras niñas. Entonces ellas necesitan eso. Y los niños van escogiendo su grupo para interactuar. Los que les gusta jugar fútbol inmediatamente van con su grupo. Los que les gusta subirse a los juegos y todo, se reúnen con ese grupo. Entonces muchas veces a nosotros nos robaron ese privilegio. Y cuando salimos al mundo, no sabemos cómo interactuar en sociedad. Y la vida es cruel. Entonces no le niegue a sus hijos ese privilegio. Suficiente problema tenemos con la distancia. Pero si usted ve, los niños rompen barreras. Ellos no ven distancia, ellos rompen barreras. Ellos necesitan ir a saludar a sus amigos, a sus conocidos. Nosotros somos los que no sabemos relacionarnos. Por eso muchos todavía son inmaduros en la iglesia. Solo dicen amén y se van, no saben cómo relacionarse, no saben cómo. No lo tuvieron de niños, tienen ese vacío ahí. Así que gracias por los que están haciendo caso y gracias por los que van a hacer caso más adelante. Quiero suplicarle que se ponga de pie, por favor. Vamos a orar para iniciar nuestro servicio de esta noche. Padre, muchas gracias por tu gracia, tu bondad y tu misericordia. Gracias por darnos el privilegio de reunirnos en tu casa. Gracias por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra, de conocer un poco más. Quizá ya no de tu palabra, porque la conocemos muchos, cómo aplicarla, cómo vivirla, cómo practicarla. Y eso solamente lo encontramos en tu palabra. Muchas gracias por esta noche, por los que no van a venir. Bendíceles donde estén. Tú conoces sus razones. Y bendícenos a nosotros que sí estamos aquí, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Tenga la bondad de abrir su Biblia en Génesis capítulo 40, versos 9 al 13. Y luego vamos a saltarnos a otros versos.
Génesis 40, verso 9 en adelante dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Contó pues el jefe de los coperos su sueño a José y le dijo: en mi sueño, he aquí, había una vid delante de mí, y en la vid había 3 sarmientos, y al brotar sus yemas aparecieron las flores, y sus racimos produjeron uvas maduras. Y la copa de Faraón estaba en mi mano, así que tomé las uvas y las exprimí en la copa de Faraón, y puse la copa en la mano de Faraón. Entonces José le dijo: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Dentro de 3 días Faraón levantará tu cabeza, te restaurará a tu puesto y tú pondrás la copa de Faraón en su mano, como acostumbrabas antes cuando eras su copero. Ahora ahí mismo vamos al verso 16, por favor. Cuando el jefe de los panaderos vio que había interpretado favorablemente, dijo a José: yo también vi en mis sueños, y he aquí, había 3 cestas de pan blanco sobre mi cabeza, y sobre la cesta de encima había toda clase de manjares hechos por un panadero para Faraón, y las aves los comían de la cesta sobre mi cabeza. Entonces José respondió y dijo: esta es su interpretación. Las 3 cestas son 3 días. Dentro de 3 días Faraón te quitará la cabeza de sobre ti, te colgará en un árbol y las aves comerán tu carne. Tenga la fineza de sentarse, por favor. Interesante esta historia de José en la cárcel, cuando 2 oficiales del rey caen presos, y lógicamente, pues como José a estas alturas es el encargado de la cárcel, es el hombre de confianza del carcelero, viendo cómo Dios lo bendice y lo prospera, y dice la Biblia que todo lo pusieron bajo su cuidado, como había hecho Potifar en su casa. Así que ahora encontramos a José en la cárcel siendo el carcelero prácticamente, el hombre de confianza del carcelero. Y en un momento dado, José se da cuenta que estos 2 oficiales que han caído en un delito, caen presos, y una mañana se levanta, que es lo que nosotros debemos hacer, levantarnos, y lo primero es tratar de ver a quién se ayuda, a quién se le da una mano, a quién se le tiende una diestra de compañerismo, un saludo, un WhatsApp, un mensaje, algo. José se da cuenta que estos 2 hombres tienen una actitud como de preocupación, y les pregunta: ¿qué pasó? ¿Por qué están tristes? ¿Qué les está sucediendo? Y entonces el jefe de los coperos, le dice que tuvo un sueño, y como no sabe cómo interpretarlo, le pide ayuda a José, que le interprete el sueño. Y aquí vamos a ver un misterio que se esconde para nosotros, porque recordemos que la palabra, toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para exhortar. Entonces, dentro de esos 3 niveles, esta escritura es útil para enseñarnos. ¿Qué nos va a enseñar? ¿Qué enseñanza podemos sacar de estas 2 historias que estamos leyendo y que por años hemos pasado por alto, quizá leyéndolo como una rutina bíblica o porque cada año leemos la Biblia, y hemos pasado por aquí y nunca habíamos visto una interpretación a la luz de la misma palabra? Porque resulta que la palabra se explica ella misma. Muchas veces nosotros tratamos de buscar en otras cosas paralelas, pero la verdad es que haciendo un estudio concienzudo y un poquito más detenido, despacio, de lo que está en la palabra, podemos encontrar su propia interpretación. El copero le dice: fíjate que yo tuve un sueño, y soñé que había 3 sarmientos en una vid, y cuando empezó a brotar, aparecieron las flores, y luego los racimos, y luego las uvas. O sea, el proceso normal de cualquier planta. Primero nace el brotón, como le llaman, y luego las flores, y luego los racimos, y todo esto produjo uvas maduras.
y la copa de Faraón estaba en mi mano. Así que tomé las uvas, las tomé, las exprimí en la copa de Faraón y puse la copa en la mano de Faraón. O sea que el copero hizo lo correcto. Su trabajo era hacerle o probar el vino, porque era una costumbre de los reyes que por aquello que alguien quisiera envenenarlo, que era el arma que usaban todos para matar a los reyes o a cualquier persona, entonces tenían un copero. El copero lo que hacía era probar el vino del rey. Eso lo vemos en Nehemías y en otros profetas. Por aquello que tuviera veneno, el que moría era el copero. O sea, no era tan bueno el trabajo, pero era un trabajo de confianza. Así que este copero tiene un sueño y resulta que en el sueño él exprime las uvas y se las da a Faraón. Lógicamente, por ser el hombre de confianza, el Faraón acepta la copa con toda confianza, se la toma y toda la cuestión. Entonces ahora viene la interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días, le dice José. Y dentro de 3 días, Faraón levantará tu cabeza. O sea, Faraón te va a perdonar la falta que le hiciste y te devolverá su trabajo como lo acostumbrabas a hacer antes de que cometieras el delito. Aquí tenemos la primera lección para nosotros. ¿Qué hace usted con el vino, con el gozo, con la alegría que el Espíritu Santo nos provee a nosotros? ¿Qué hace usted con las bendiciones que Dios le ha dado? ¿Las pone en la mano de otras personas? ¿Las comparte o se queda con ellas? ¿Viene a la iglesia con una actitud de ver a quién puede ayudar, a quién puede socorrer? Antes, cuando no había tanta cosa con la distancia, me gustaba preguntarle a algunas personas, te veo triste, ¿qué pasó? ¿Se murió Jesús? No, pastor, es que y ahí estaba la respuesta. Pero yo creo que a nosotros como cristianos nos hace falta esa empatía, esa solidaridad con nuestros hermanos. Nos hace falta mucho esa sensibilidad social, se llama, de tratar de hacerle la vida más fácil a otros, porque para la gloria de Dios muchos de nosotros tenemos la vida ya fácil. No tenemos hijos, no tenemos de qué preocuparnos, hemos llegado a confiar en el Señor de tal manera que no nos preocupa si hay o no hay finanzas. Como dice Pablo, teniendo vestido y sustento, con eso es suficiente. No es que uno sea mediocre, no es que uno sea conformista, porque un día cualquiera de estos le voy a predicar algo que el Señor me ha estado enseñando con respecto a la ambición, ser ambiciosos en el buen sentido de la palabra, no quedarse donde está uno. Y este sueño le dice José a tú soñaste que estabas llenando la copa y se la diste a Faraón, no te la tomaste tú, no te chupaste las uvas, no hiciste todo lo que soñaste, no lo hiciste para ti, ni lo aprovechaste para ti. Fíjese que he experimentado algo muy interesante con respecto a mis siembras. Yo sigo declarando que tengo una congregación diezmadora, ofrendadora, sembradora, generosa, y una madrugada de esta, después de mi oración privada con el Señor, me fui a la cama y seguí orando. Por alguna razón seguí orando, no lograba dormirme, y el Señor me hizo un diálogo interno después de mi oración, y le dije: Señor, gracias, porque tengo una congregación que se está formando en un nivel diferente a un sencillo y simple evangelio. No lo digo con falta de respeto, sino porque soy evangélico. Y en mi plática con él yo le decía: Señor, gracias porque nos has permitido irle dando forma a una congregación en donde la gente no solamente ama tu palabra, te busca, anhela estar contigo, porque me doy cuenta que aún grupos pequeños como el martes, ahí viene la gente a oír palabra. Ya se me quitó aquella idea de que vengan todos. No, van a venir los que realmente tienen hambre,
que quieren alimentarse, que quieren nutrirse con la palabra. Porque lógicamente ya hay personas que no les interesa escuchar la palabra, y no los juzgo ni los critico, pero tampoco estoy ciego ante la realidad de que no todos quieren oír palabra. Se conforman con poquito, se conforman con un mensaje a la semana y bueno, como que le hicieron un favor a la iglesia o le hicieron un favor al Señor, pero hay otros que realmente han tomado en serio el evangelio. Y el evangelio es esto precisamente, lo que está haciendo el copero. El evangelio consiste en que yo ya sé cómo hacer las cosas, yo ya sé cómo hacer el vino, sé cómo se hace, sé cómo llenar una copa, y ahora que soñé eso, pues José, yo quiero que me interpretes. Y José le dice, bueno, pues te van a honrar, te van a volver a levantar. Por la actitud que tienes en el sueño, llévalo a cabo en la realidad. Si algo le hace falta a los cristianos verdaderos, es soñar. Es soñar con ayudar a alguien, es soñar con sacar a alguien de la ignorancia, de la pobreza incluso. Hace unos días estaba platicando con alguien y le dije, mira, ¿tú tienes personas de influencia en tu trabajo? Y me dice, ¿por qué, pastor? Porque estoy preocupado. Este hombre trabaja ya 10 años a pura presión y quisiera ver si se le puede conseguir un trabajo diferente, un trabajo donde lo aprecien, un trabajo donde realmente él se sienta útil, querido, no sé cómo decirlo, porque yo conozco su intimidad y aprovecho de hacerlo, no, porque él no está aquí, pero se lo cuento a usted mi plática, porque yo sueño con que mi congregación sea una congregación de gente distinguida, pero no hablo de distinción de ropa, sino distinguida intelectual, social, financiera, familiarmente. Gente que lucha por salir adelante, pero las circunstancias de la vida los frenan. Y ahí tenemos que estar con mi hermanito, que ya tengo varios años de conocerlo y le ha costado terriblemente salir adelante. Se preocupa por sus hijos, pero la pregunta es, ¿y quién se preocupa por él? Ya sé, la mente religiosa inmediatamente dice, Dios. Sí, pero Dios puso personas. Fíjese que hace años aprendí un axioma, que cuando usted hace un milagro, la gente le da las gracias al Señor. Gracias, Señor. Sí, pero ¿a quién usó? A la persona que usó, esa es la que tenemos que honrar, porque Dios quiere usarnos a nosotros. Eso ya lo he aprendido de sobra con los ejemplos bíblicos, cuando Mardoqueo le dice a Esther, ¿quién sabe si para este tiempo tú has sido puesta ahí en el palacio? Para este tiempo, para interceder con el rey a favor de tu pueblo judío. No digas que eres judía, pero tienes que declararlo de alguna manera, tienes que identificarte como judía, porque a las alturas en que Mardoqueo le está diciendo, nadie en el palacio sabía que Esther era judía. Entonces, lógicamente, esa frase me golpeó terriblemente, y eso lo he aplicado a mi propia vida. ¿Quién sabe si para este tiempo el Señor me ha dejado sin hijos, sin una carga financiera más grande que la que ustedes puedan tener? ¿Quién sabe si para este tiempo el Señor pone recursos en mis manos? No es que sea millonario en dinero, soy millonario en fe, millonario en deseos, millonario, como le digo al Señor, gracias por darme un corazón generoso. Gracias por darme un corazón generoso. No me puedo quedar quieto sabiendo que hay hermanos en mi congregación que no han alcanzado ese nivel. Y para eso estoy yo, pues. Y le dije al Señor una mañana de estas, Señor, ¿cómo quisiera que me dieras recursos suficientes para que por lo menos en mi congregación nadie ande rasguñando un centavo de gasolina para sus carros? Que nadie tenga que lamentarse de no verte obrar. Y a veces hasta soy pragmático, porque le digo, Señor, yo no quisiera ser culpable de que alguien no alcance sus sueños, de que alguien no alcance sus proyectos, que alguien no alcance sus metas. Y entonces este hombre sueña
con que le da al faraón. En el sueño le está dando, y ahora José viene y dice, fíjate que tu sueño se va a hacer realidad, porque faraón te va a devolver tu trabajo para que tú hagas exactamente lo que soñaste. Por eso no es una utopía cuando a veces enseño que usted trate de soñar con ayudar a alguien, trate de soñar que usted le está dando algo a alguien que lo pueda necesitar más que usted, porque usted tiene lo suficiente. No sé si soy ignorante, presumido, orgulloso, que todo eso que reprendo, pero digo, Señor, yo tengo suficiente para mí, tengo suficiente ropa, zapatos, vestidos, pero hay gente que no tiene algo. ¿Por qué no me das para dar? ¿Por qué no me provees para dar, Señor? Tu palabra dice, le digo al Señor, tu palabra dice que tú abres tu mano generosa y me sacias de todo bien, pero la verdad es que yo estoy saciado, tengo mis pagos al día, mi casa está al día, el templo está al día, mis ofrendas están al día, y entonces el sueño que yo tengo es llegar a tener suficiente para darle al que no tiene. Si es un malagradecido que después da la vuelta y se va sin decir gracias, es un asunto con Dios y él. Pero en lo que a mí respecta, yo quiero hacer lo que hizo este copero. Y lógicamente en su sueño, él se vio dándole al faraón. Ahora yo quiero preguntarle a usted, ¿será que faraón necesitaba a este copero para que le diera su copa de vino? No, políticamente hablando no lo necesitaba, pero este hombre lo soñó y se empeñó por hacer realidad ese sueño. Por eso para mí, y espero que me sepa explicar, para mí es importantísimo los niños que vengan a la iglesia. Importantísimo, porque de ellos es el reino de los cielos. De los niños es la herencia, ellos son la siguiente generación. Dios es tan amoroso con los niños que les preparó con la entrada de Josué. Cuando cruzaron el río Jordán, les dijo, hagan un montículo de piedras para que mañana cuando vuestros niños pregunten qué significa, haya un testimonio de que ustedes cruzaron este río hacia la libertad. Porque sabemos perfectamente que cruzar el Mar Rojo significaba dejar atrás la esclavitud, significaba dejar atrás los látigos, significaba dejar atrás la mediocridad en la que ellos vivían. Ese es el cruce del Mar Rojo. Pero el cruce del río Jordán es una cuestión diferente, porque cruzar el Jordán era cruzar hacia la vida abundante, hacia Canaán, donde habían tierras, valles, vegas y una abundancia de comida. Entonces el Señor nunca les dijo que dejaran un monumento de piedras allá en el mar. Ahí no dijo que dejaran nada. Ellos cruzaron, el Señor devolvió las aguas y nadie dejó un monumento como un recordatorio. Pero ¿por qué si lo dejó en el río Jordán? Y ahí está la explicación, para que cuando vuestros hijos pregunten qué significa ese montículo, ustedes tengan la oportunidad de testificarles del Dios que los metió. Eso quiere decir que para Dios, los niños, voy a componerlo, para Dios es importante que sus hijos conozcan el testimonio del poder de Dios en sus vidas. Es importantísimo que sus hijos desde chiquitos empiecen a conocer de primera mano lo que Dios ha hecho en su casa. Pero ¿cómo lo va a ver si no escuchan palabra? Si no los interrelacionamos con otros niños. Por ejemplo, preguntarle a Gabriel, qué lindo tus zapatos, le digo yo como broma. ¿Quién te los regaló? Mi papi del cielo. Ah, o sea que no es su papi. Sencillamente, es mi papi del cielo. De una vez hace la aclaración. Ahora, póngale 20 años. Si sigue en ese camino, Gabriel va a ser uno de los que dice el Salmo, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Si Giovanni y su esposa
continúan con esa enseñanza, va a llegar un momento en que para Gabriel el mundo no tiene nada que darle, todo se lo da el Señor. Pero ¿dónde se aprende eso? Con la palabra. Con la palabra. Tristemente, hoy tenemos niños que no están aprendiendo a apreciar los testimonios de Dios en sus casas, porque no se habla, porque no se muestran, porque no se glorifica a Dios. Por eso he estado estudiando el fenómeno de la iglesia, y este miércoles lo hablaba con los pastores, que en 1980 en Guatemala era un espectáculo ver a las familias corriendo para llegar a la iglesia, y todas las mamás con sus patojos de la mano, otros chineados y otros aquí. Yo acostumbraba a ponerme a Dayani aquí arriba en el cuello, caminando con otro hijo de la mano, porque era familiar. Para un cristiano verdadero, que sus hijos falten a la iglesia debiera ser un dolor terrible, porque de ellos es la herencia, de ellos es la promesa. Por eso por ahí hay un profeta que dice: porque es para ustedes y vuestros hijos las promesas de Jehová. El Señor no dice que es para los primos ni para los tíos, para vosotros y vuestros hijos. No sé por qué insisto tanto, y quizás sea un momento de pedirles perdón que tanto insiste el pastor con eso. No está viendo la pandemia, pero también tenemos que ver el aspecto de la fe. Tenemos que ver nuestra responsabilidad, que no nos detenga nada de cumplir el propósito de la iglesia, que es unificar familias. Apenas tenemos media hora, que ya debí haber terminado el mensaje, pero me emociono tanto con estas cosas que yo quisiera meterlas aquí, abrirles el cerebro, como decía mi mamá. ¿En qué lenguaje querés que te hable, Carlitos? No sé si su mamá le decía lo mismo, pero a mí me lo decían. Bueno, me lo siguen diciendo. ¿Cómo te hago entender, Carlitos? Bueno, pues sí. Porque la iglesia es la única institución que aglutina familias. Es la única institución. De ahí no hay nada ni nadie más. Pero lamentablemente volvemos nuevamente a los vacíos emocionales. No sabemos cómo responder a eso. Así que este hombre sueña y el sueño se le hace realidad. Ahora vamos con el otro. El otro, dice, se animó cuando el jefe de los panaderos vio que había interpretado favorablemente, dijo a José, yo también vi en mi sueño, y he aquí había 3 cestas de pan blanco sobre mi cabeza, y sobre la cesta de encima, o el canastito de encima, había toda clase de manjares hechos por un panadero para Faraón, pero las aves los comían de sobre las cestas sobre mi cabeza. Y entonces viene José y responde: esta es su interpretación. Las 3 cestas son 3 días, pero te lo advierto, tacaño, te van a quitar la cabeza. A ti no te van a devolver tu trabajo, te van a quitar la cabeza. La pregunta que yo me hice: ¿por qué la diferencia de interpretación? Muy bien, el primer sueño del copero fue trabajar, ver desarrollarse la higuera, esperar los frutos, primero el brotón, luego la flor, luego la vid, luego la uva, luego el vino, y se lo puso a Faraón. El otro fue un mal administrador de la palabra. Mal administrador de la palabra. Porque dice que sobre su cabeza tenía toda clase de pan blanco y manjares. Pero como no hizo nada con eso que él tenía sobre su cabeza, no lo compartió. Se supone que él era el panadero de Faraón, porque dice: yo también vi en mi sueño aquí 3 cestas, y sobre la cesta de encima había toda clase de manjares hechos por un panadero para Faraón. Pero este fue tan ingrato, tan indolente, tan descuidado, que todo lo tuvo ahí, manjares de la palabra, manjares deliciosos para endulzar la vida de alguien, pan suficiente. Y todos sabemos que el pan es
es símbolo de la palabra. Entonces, lógicamente, a este le quitaron la cabeza porque no supo administrar lo que tenía. La obligación de él era, ese pan no es de él, era para Faraón. Lo que usted tiene muchas veces no es suyo, es para alguien más. Especialmente, y nuevamente, especialmente para sus hijos. No es fácil negarles el pan del desayuno ni del almuerzo. Estoy seguro que todas las madres se esmeran para que sus hijos coman, vistan y se mantengan bien, pero están descuidando el pan que es para ellos. Están descuidando los milagros que son para ellos. Están descuidando la responsabilidad que es para ellos. Ahorita, por ejemplo, nosotros, mi esposa y yo, pues gloria a Dios, ya no tenemos hijos en casa, pero tenemos nietos. ¿Qué estamos haciendo con el pan que tenemos? La primera lección es que a este hombre le cortaron la cabeza porque el pan no era para él, era para Faraón. Pero fue un negligente que lo mantuvo ahí tanto que las aves vinieron y se la comían. Segunda lección, y nos vamos. Este hombre nunca permitió que el pan bajara al corazón. Todo lo tuvo en la cabeza. Una excelente teología, un excelente conocimiento de la palabra, un excelente estudio bíblico, años de estar en la iglesia. Desde que me convertí pastor siempre he sido evangélico. Evangélico pero no cristiano. No ha compartido el pan con nadie, especialmente con sus hijos, con su familia, con su casa. Porque si nos vamos a los sociólogos, ¿dónde vivía este panadero? En la casa de Faraón. Lo que él tenía no era de él, era para Faraón. Era ahí su círculo social, era ahí su espacio de desarrollo. Usted y yo tenemos pan que no es nuestro. Y las aves, y todos sabemos, según la historia de Abraham, que las aves son los demonios. Cuando él estaba con su sacrificio, dice que venían las aves a querer comerse el sacrificio de Abraham. De ahí se desprende que las aves eran demonios que querían estorbar que Abraham esperara el pacto que Dios iba a hacer con él. Si esto lo agarramos y lo trasladamos al panadero, las aves, los demonios estaban comiendo el pan y estaban dejando a Faraón sin nada. Resultado, te van a quitar la cabeza. Dos niveles. Si usted tiene el pan solamente aquí en la cabeza, usted está siendo negligente. Yo estoy siendo descuidado. Por eso es que este hombre nunca compartió con Faraón lo que era de él. Todo lo tenía en la cabeza. Y qué tristeza que un cristiano que conoce el pan, que conoce los manjares de la palabra, solo decimos cierre los ojos y se va rapidito. Ahí viene nuevamente el problema. Puedo hacer una radiografía de su niñez. Puedo hacer una radiografía de sus primeros años de crecimiento. Creció solo, no supo, no tuvo la oportunidad de relacionarse con otros niños. 40 años después no sabe cómo relacionarse con otros hermanos de la congregación. Y tiene pan, y tiene manjares, tiene sabiduría que no son para él, son para compartirlo. Pero este hombre tuvo que sufrir la consecuencia de no dar lo que no era de él. Segundo, ese pan nunca le bajó al corazón. Fue un sheca para la palabra. Fue un hombre conocedor de los misterios. Se conocía la Biblia de pe a pa, como se dice, pero nunca le bajó al corazón. Todo lo tuvo aquí. El Señor les bendiga a todos. Nos vemos el domingo, primero Dios. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por esta ofrenda. La bendecimos.